Y una clase muy especial en el día de hoy vamos a aprender acerca del vínculo que hay entre una madre y un hijo. Ustedes pueden ver las diapositivas. Sí, hermana. Sí, amada. Ok. Yo también. Dice la palabra de nuestro Padre que cada alma tiene un propósito y el propósito empieza desde antes de que la persona llegue a este mundo. Por tanto, nosotras como mujeres sabias y entendidas, que conocemos el impacto y el trasfondo y la consecuencia, estamos llamadas a comprender este propósito, a entender este proceso espiritual y a sanar lo que nosotras por ignorancia, ¿verdad?, colocamos en la vida de nuestros hijos o nuestras generaciones que vinieron con una tarea. Del momento en que sepamos esto, debemos empezar a trabajar en ello. La palabra del Padre dice en Jeremías 1:5, antes de que te formases en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué. Y como esta palabra, hay muchas otras que nos dicen a nosotros que antes de formarse el cuerpo, el alma ya existe. Cuando nosotros empezamos a estudiar esto, entre más conocimiento tenemos, nos vamos interesando por este tipo de situaciones, porque cuando nosotros tenemos familias y tienen cada uno una vivencia especial, hay luchas que se forman y nosotros no sabemos cómo llegar delante del trono. Y a veces vamos delante de nuestro Padre sin conocimiento alguno y no tomamos el poder que se nos otorgó porque sencillamente no tenemos el conocimiento de cómo fueron creadas las cosas, ¿verdad? Nuestros padres o nuestros hermanos en la casa de Israel saben que la Torá enseña que cada alma fue formada con un propósito eterno. ¿Y por qué? Porque ellos se dedican al estudio de estas áreas que nosotros hemos descuidado. La gestación no es solamente ese momento en el que el hombre y la mujer se unen y como resultado de esta acción biológica nace el bebé. La gestación es el proceso espiritual donde el alma comienza a habitar en una vasija. Recuerden que hemos hablado que somos una vasija de luz. Ahora, la conciencia original de la persona que llega está intacta. Por eso nosotros no estamos a favor del aborto en ninguna de las etapas, porque sabemos que somos un alma dentro de un cuerpo físico y que el alma, antes de descender al vientre y formar la persona que somos, existe en la presencia de nuestro Padre. No es que a partir de que el hombre y la mujer se unen, el Padre inventa un alma y todos los días está inventando almas. No. La conciencia original siempre está intacta hasta que el alma desciende por completo al cuerpo. Es decir, cuando el niño se empieza a formar, poco a poco, así como cada órgano va formándose y va teniendo acción, y vienen los latidos, y viene esto, y viene lo otro, el alma inmediatamente desciende al cuerpo y empieza a desarrollarse hasta el último día de su vida. El alma de cada niño no permanece solo. Su entorno que está más inmediato es el alma de la madre, ¿verdad? Es decir, que existe un vínculo espiritual en el vientre. Cuando el niño es concebido, esa pequeña criatura que se está formando no está sola, está cubierta de toda la protección que su mamá le puede dar, como la creó nuestro Padre. Importante que sepamos esto. Lo único con lo que cuenta esa criatura
Ya el alma descendió, es el entorno. Así que todo lo que la mamá piensa, siente, teme, anhela, viaja a través de lo que usted y yo conocemos como el cordón umbilical. Por eso este cordón umbilical es tan importante. Creíamos, biológicamente hablando, que el cordón umbilical solamente compartía nutrientes, pero no es así. A través del cordón umbilical viajan energías espirituales. Esa es la conexión que tiene el bebé con la madre. Libro de Génesis, Bereshit, capítulo 2:7 dice, y Jehová Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, Nefesh, creó las almas. Usted y yo conocemos como alma, en hebreo es Nefesh. En el vientre de la madre, cada niño se une al cuerpo que está siendo formado y ese proceso no es solamente biológico, decimos que ese es un proceso espiritual. La madre se convierte en ese canal directo, porque es un canal directo entre el cielo y la tierra. Eso es algo muy bonito. Es decir, que en el proceso que no solamente es biológico, sino que es profundamente espiritual, la mamá es el canal directo que conecta al niño con el cielo. Es el canal directo entre el cielo y la tierra para esa alma que acaba de descender a su vientre. Entonces, miren el poder tan grande y la responsabilidad que tenemos cuando tenemos un ser dentro de nosotros. Por eso decía en el libro de Bereshit, capítulo 25, verso 22, está la historia de Rivka. Ella queda embarazada y los dos hijos luchan dentro de ella al punto de ella querer la muerte. Y va delante de la presencia del Padre y pregunta, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué nos enseña esto? Que hay luchas espirituales que comienzan antes del nacimiento, como en el caso de Jacob y su hermano, ¿verdad? Ese vínculo entre la mamá y el hijo no es solo físico. Ese vínculo es espiritual, es profético, es vibracional. Es decir, que todo lo que la madre siente, todo lo que la madre vive, todo lo que la madre hace, todo lo que la madre come, se transmite al niño. Y no solo eso, lo que ya ella tiene dentro de su vientre, dentro de su alma, también lo hereda al niño. No solamente a nivel físico, que es lo que usted y yo conocemos como la herencia del ADN, enfermedades transmitidas, sino todo tipo de emoción. ¿Qué se transmiten en esos canales? En esos canales se transmiten herencias emocionales, todo tipo de temores, inseguridades, anhelos, se transmiten. Se transmiten pactos que no son visibles, como expectativas familiares, traumas generacionales, todo lo que el padre llama como la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, también dependiendo de lo que la madre vive en ese tiempo, luz o sombra, ella le transmite a su hijo. ¿Y cómo? A través de algo maravilloso que se llama la placenta. Si usted mira esta imagen de la placenta, tiene una similitud muy grande con lo que se conoce como el árbol de la vida. Parece un árbol con ramificaciones, con la base que sería el tronco. Esa placenta, como reflejo del árbol de vida, dice muchas cosas. Desde la Torá, esta placenta es un símbolo viviente del árbol de vida. Y su forma, con todas esas ramificaciones, reflejan todas las sendas de luz que comunican los mundos superiores con el mundo exterior. Es decir, con ese pequeño ser humano que se está formando. Cada vena, cada raíz representa una cualidad. Se conoce en hebreo como una sefirá. Un aspecto de todo lo que Dios transmite, es decir, del flujo divino hacia el ser. ¿Qué hace la placenta?
alimenta, nutre. No puedo ver nada ahora mismo de lo que ustedes están haciendo ahí porque estoy compartiendo pantalla. La placenta no solamente alimenta, nutre, sino que también conecta, tal como nosotros sabemos y hemos estudiado que hace el árbol de la vida. Por eso la placenta es un órgano muy sagrado y que en algunas creencias, no estoy diciendo que esté correcto o no, se hace un tipo de ritual con ella. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la placenta es un órgano sagrado. Es un lugar que no sé si usted como madre conoce que cuando la mujer da a luz, el vientre de ella vibracionalmente queda con una energía que llamaban nuestras abuelas reclamando la placenta que había, y ese proceso dura aproximadamente 40 días en el que el vientre, para que vuelva a la forma que inicialmente tenía, tiene un proceso de vibracional interno. Muchos sabios creen que la placenta debe ser envuelta en tierra con honor. Por eso usted ve que hay algunas culturas en donde la placenta no se bota a la basura como hacen en las clínicas. ¿Por qué? Porque representa ese árbol de la vida que es la estructura divina de la existencia. La placenta es ese primer sustento que un ser humano recibe, es el primer hogar que un ser humano recibe. Y esto hace que se conecte lo superior con todo lo inferior. Es el vínculo. Lo invisible con lo visible. La fuente con el recipiente, que es el niño. Entonces, cada canal de nutrición dentro de la placenta, nosotros lo asociamos, es decir, cada una de estas ramificaciones que usted ve aquí, nosotros la asociamos con una dimensión espiritual de esa alma que se está formando. Y científicamente hablando, cada una de ellas representan las cualidades emocionales y físicas que nosotros hemos estudiado. Entonces, conocidas como las sefirot o los canales espirituales en la Torá. Entonces, esos canales espirituales de manifestación, a través de los cuales fluye la luz de nuestro Padre hacia el nuevo ser, aunque nosotros no utilicemos el símbolo gráfico, no entendamos lo que es este órgano que se forma en el vientre de la madre llamado placenta, a partir de este momento y de esta concepción no podemos ignorar lo importante que es. ¿Por qué? Porque es el vínculo y la conexión del mundo superior con ese mundo interno de la madre. Hay conceptos que son esenciales para entender lo que se transmite y la influencia que hay. Uno de los canales que mostraba aquí en la placenta transmite lo que es el amor incondicional al nuevo ser. Transmite el que ese pequeño ser que se está formando sienta una gestación llena de gesed, de misericordia. Otro de esos canales que usted ve aquí transmiten fortalezas y transmiten todos los límites del cuerpo materno. Hay límites. Hay algunos niños que nacen con una dificultad porque se transmitió algo del cuerpo de la madre hacia él, tienen dificultades. Por ejemplo, ese amor incondicional, esa fortaleza que la madre le está transmitiendo se ve afectada y los niños sufren un miedo, una angustia, reciben ese impacto y los niños hasta dentro de la placenta tienen, por ejemplo, actitudes o acciones que deben darse cuando el niño sale del vientre, es decir, que se adelanta a esa vivencia, porque el límite entre el cuerpo materno y él se rompió, fue muy grande el trauma que recibió la madre o la vivencia física, biológica que ella recibió, y el niño, el impacto hace que orine dentro de la matriz o que haga popó dentro de la matriz. ¿Qué se transmite a través de cada una de esas ramificaciones? La victoria sobre el temor,
que se conoce como Netzah o Netzat. Se transmite el agradecimiento. De hecho, el Salmo dice, desde el embrión te alababa. Yesod, que representa lo que es el cordón umbilical, que es el mismo canal de unión por donde se alimentan cada una de estas ramificaciones. Y Malhut, que es la manifestación de esa alma en el mundo, cuando se materializa el feto, llega a los 9 meses, Malhut, coronó, ¿verdad? Entonces, así como la placenta distribuye todo lo que es el oxígeno, los minerales, la sangre, también distribuye la luz divina. ¿A través de qué? De todas estas ramificaciones que tiene cada una de las cualidades de nuestro Padre, de lo que es nuestro Padre, también se transmiten, y por eso decimos que somos a imagen y semejanza de Él, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las sefirot? Son el mapa del alma. Cada ser humano nace con una configuración única, una configuración de luz única. Y esos atributos, un segundito que sigue entrando gente. Y esos atributos espirituales son canales de flujo divino en el alma que se está formando. Se relacionan con partes del cuerpo, emociones, propósitos. Entonces, cuando entendemos esto, ayudamos a sanar el vínculo madre-hijo desde un plano espiritual. Por ejemplo, me gusta mucho la sefirá de Geburah, que es fuerza. ¿Por qué? Porque puede envolver miedo si no es equilibrada. Pero Gesed y misericordia puede volverse en dependencia si no es equilibrada. Que cada una de ellas en desequilibrio tienen una connotación negativa en nosotros como seres humanos. Entonces, para llegar al estudio del cordón, estoy poniendo esta base que puede ser superficial o profunda para algunos de nosotros, dependiendo del camino que ya traigamos. Entonces, el cordón umbilical, ya lo mostramos en la imagen, es ese canal que es físico, pero que también representa una cuerda de energía. Por eso está entrelazada. Es una cuerda de energía que une dos destinos, el de la madre con el hijo. Y yo no sé si ustedes saben cuántos dobleces tiene un cordón umbilical. Este cordón umbilical, algunos en la época pasada lo guardaban porque sabían la importancia de esto. Ya hoy por hoy todos esos se pierde. Un cordón umbilical tiene hasta 40 giros. Y te lo muestro nuevamente. Ese cordón umbilical tiene hasta 40 giros que ellos se enrollan muchas veces alrededor del cuello del bebé, lo que se conoce como tener el cordón umbilical en el cuello, que ustedes saben que hace que el niño pierda movilidad. ¿Cuánto mide ese cordón umbilical? Aproximadamente de 50 a 60 centímetros. Y esto es importante porque vamos a necesitar un cordón de 50 centímetros. Entonces, es bien importante. ¿Qué hace que ese cordón umbilical, cuando se enrolla en el cuello del niño, genere un problema? Porque hay un flujo sanguíneo que se ve restringido, hay una disminución de oxígeno, hay una disminución del movimiento del bebé, hay muchas cosas hasta que se puede asfixiar el bebé, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un tubito que conecta al bebé con la placenta y que le está proporcionando todos estos nutrientes, y espiritualmente es ese canal. Si el canal se ve obstruido, ahí empiezan los problemas. Entonces, el cordón umbilical contiene 2 arterias y una vena. Realmente es un cordón de 3 dobleces. Es decir, que el transporte de oxígeno, de nutrientes, también que elimina desechos, a nivel espiritual es un cordón de 3 dobleces. ¿Y cómo sabían los sabios de la escritura si no existía la ciencia que esto era así?
por el conocimiento de nuestro Padre que siempre ha estado allí. Entonces, el cordón umbilical es ese canal físico, pero también espiritual. Es esa cuerdita de energía espiritual que une los dos destinos, el de la madre y el del hijo. Dice el Salmo 22:9, Él es quien te sacó del vientre. Me hiciste estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Es muy importante porque el ombligo es el puerto de entrada de vida, pero también se convierte en ese puerto de herencia espiritual no deseada si no se santifica. La palabra dice, cuando nací no me salaste con sal el ombligo, pero ya vamos para allá. Entonces, no solamente es ese tubo físico que une lo invisible con lo visible, sino que es un canal espiritual de transmisión. Tienes que entenderlo. El cordón umbilical es un canal espiritual de transmisión de emociones, de heridas, de pactos, de palabras, incluso de misión en un linaje. Por eso nuestros padres tenían mucho cuidado con el cordón cuando se caía. A través de ese cordón entra el amor y la bendición, el miedo o el rechazo, los pactos de abandono, los pactos no hablados, transmitidos, los traumas generacionales y la misión de vida de un clan familiar. Entonces, proféticamente hablando, ese corte del cordón umbilical debe hacerse con mucho cuidado. Y por eso existían las parteras, porque a la hora de ellas cortar el cordón umbilical hacían una proclamación, una oración, separando las cargas de la madre, dando bienvenida al nuevo destino que fuera puro de ese niño y lo salaban con sal, de acuerdo a lo que dice la palabra, ¿verdad? Nosotros han avanzado tanto las cosas que todo eso se desecha. No hay absolutamente ningún tipo de ceremonia o de ritual a la hora del nacimiento de un hijo, como se era en la antigüedad. Ahora, ¿qué se transmite desde el vientre? Desde el vientre se pueden transmitir dolores emocionales no sanados de la mamá, pactos ancestrales como brujerías, hechicerías, votos ocultos, rechazos inconscientes, es que no quería tenerlo, es que estaba muy joven, es que ese niño no es mío. Todas las palabras que recibe la personita que se está formando, se recibe un trauma físico, como son abusos, accidentes, intentos de robo, todo eso. Pactos de escasez, es que no tenía cómo mantenerlo, es que me sucedió tal cosa, es que miedo a perder el bebé, miedo a que la critiquen, todo eso se hace. Ahora, cuando nosotros estudiamos todo lo que son los actos proféticos, entendemos la importancia de que todo lo que queda como una materia incrustada o como una memoria en el alma del niño a través del cordón debemos sanarlo. ¿Qué es un acto profético? Un acto profético es aquel ritual, porque debemos entenderlo así. El acto profético es aquel ritual que nosotros hacemos para romper todo este tipo de vivencias que se gestaron, ¿verdad? En lo espiritual, cuando nosotros hacemos el corte del cordón, estamos representando más que un corte en la carne, porque se hace al nacer. Y a veces cuando se corta el cordón, no siempre se hace el corte de los pactos. En la antigüedad se hacía, ahora no. Y cuando nosotros no hacemos el corte de un cordón umbilical de manera profética, se quedan los vínculos abiertos. Es decir, el niño nace con todos esos vínculos abiertos, miedo, control, dependencia, maldiciones no rotas, todo lo que hemos hablado. Entonces, hacer un corte profético como se debería hacer cuando el niño nace, implica declarar la identidad del niño, cortar todo lo que no nace de Dios, todo lo que es heredado. Se cierra cuando se amarra, el amarre, que lo hacían con un hilo rojo, es cerrar el portal con bendición, sanando todo lo que viene de generaciones pasadas, ¿verdad? Entonces, en todo lo que es la parte espiritual, todo lo que es la práctica espiritual,
se hace esto, cortar un cordón, que es lo que vamos a hacer en el día de mañana, que representa la liberación del niño, de todos esos vínculos no divinos y de todo lo que hemos haciendo. Que se cortan pactos inconscientes, expectativas familiares limitadas, ciclos repetitivos de dolor, de escasez y todo lo que el Ruach, por su bendita misericordia, el Padre nos revela a través de él, que nosotros pudimos transmitirle a nuestros hijos. A medida que nosotros vamos estudiando esto, vamos entendiendo qué pudimos nosotros hacer. Y lo primero que hay que hacer es sanar el vínculo con la madre. Cada uno de nosotros debe sanar su vínculo con su madre y a su vez debemos sanar el vínculo de nuestros hijos con nosotros, los que tienen hijos. ¿Por qué? Porque la conexión con la madre, aunque es amorosa, puede traer herencias emocionales difíciles si no ha habido una sanidad personal. Así que, ¿por qué es importante que sanemos el vínculo con la madre? Porque la madre es el primer canal de vida del bebé. La escritura dice: honra a tu madre y a tu padre para que se alarguen tus días. Eso no solamente es que llevarle dinero a la mamá porque ella me trajo al mundo para que yo tenga prosperidad. Así lo entendíamos en la vieja manera de vivir, ¿verdad? Desde el vientre, el alma del niño, repito, se nutre a nivel emocional, física y espiritual por la madre. Toda energía que no se resolvió en esa conexión, todo rechazo, todo abandono, todo espíritu inmundo, todo miedo, todo dolor, todo silencio, puede quedarse impreso en esa nueva vida, puede quedarse impreso en la raíz del alma del niño, de la niña que nace, y más tarde va a afectar relaciones, identidad y hasta la forma en que nosotros vemos a Dios. ¿Sabía usted que la forma en cómo usted ve a Dios tiene dos principios? Uno, en el vientre de su madre, y dos, cómo fue su relación con su padre aquí en la tierra. Así que es importante sanar el vínculo con la madre y la relación con el padre. Independientemente de lo que sea, hay que sanar las expectativas que tenemos con ellos. Porque el alma está o queda ligada si no hay una reconciliación interna. Aunque la madre ya no esté viva, la memoria emocional y espiritual sigue activa. Por eso el vínculo de un hijo con la madre, y usted ve que aunque los muchachos están descarrilados, su madre es lo mejor para ellos porque hay un vínculo que sigue activo incluso después de la muerte. Desde la visión espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las almas no desaparecen. Y por eso hay muchos bloqueos emocionales que tienen raíz en un lazo materno que no se sanó. ¿Qué dice el libro de Malaquías, capítulo 4:6? Que el Padre enviará al espíritu de Elías y él vendrá para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, lo mismo que hizo Yeshua al venir. No se trata solo de que perdones, se trata de liberar el alma del juicio, se trata de que liberes el alma de las heridas, de los pactos que ataron esa relación, de todo aquello que está teniendo connotación en el mundo espiritual y aún en la vivencia del hijo o de la hija. Ahora, según la sabiduría de la Torá, en la estructura espiritual del alma, recuerda que el alma tiene niveles, según mi creencia y según la creencia de nuestros hermanos de la casa de Judá: Nefesh, Ruach, Neshama. No solamente estudiar ahí el alma es donde se almacenan las emociones, los sentidos, la voluntad. Es entender que existe una estructura espiritual de cada parte de nosotros, así como nuestro cuerpo tiene partes, el alma también. Entonces, la madre es el canal del Nefesh, que es el alma básica que conecta al niño con este mundo. Si ese canal se rompe, las otras partes del alma no pueden florecer o no pueden desarrollarse como deberían. ¿Cómo se va a elevar la parte del alma que es Neshama si tú tienes rota tu relación con tu madre y por ende no entiendes, ella no te guió, no te formó, no son madres que nos llevan y nos impulsan en el camino espiritual? ¿Cómo tú vas a desarrollarte a nivel incluso físico si no tienes el apoyo de una madre que te promocione, una madre que se encargue de apoyarte? Entonces, además de la placenta, que es vista como esa manifestación de todo lo que el padre suministra al niño, si hubo un trauma, en ese árbol va a quedar marcado o manchado, y sanar el vínculo con la madre es como podar las raíces del alma para que puedan crecer. Así como
Yo he visto muchas veces en los psicólogos que entienden esto de la sanidad del árbol, dicen, el árbol genealógico se poda, sí se poda, el árbol genealógico se le recortan raíces para que pueda crecer libremente. ¿Y cómo se sana? Primero, yo debo reconocer la herida y el dolor sin llegar a juzgar. Y yo debo entonces, aunque mi madre no esté viva, hacer un proceso de liberación que se hace en oración y en búsqueda y hasta en ayuno. Y eso lo hemos trabajado en algunos votos de Daniel. Debo renunciar a toda la herencia emocional o espiritual que afecta mi vida. Y yo debo cortar en el mundo espiritual cualquier influencia que no provenga del Creador. Pero el que necesite sanar ese vínculo, me habla, porque ahorita quiero enfocarme en el acto que vamos a hacer. Existen herencias generacionales que vienen desde el vientre. Porque yo, Jehová, soy tu Elohim, un Elohim celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos, a la tercera y cuarta generación, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué pasa aquí? Con esta declaración que nos está haciendo el Padre, lo que nos está es revelando un principio espiritual que es muy profundo. Lo que no se redime, se repite. Y se repite hasta la tercera y cuarta generación. Repito, lo que no se redime, se repite. Y se repite hasta la tercera y cuarta generación. Cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre o nosotros estamos embarazados, transmitimos estructuras invisibles a nuestros hijos. Estructuras invisibles como pactos de pobreza en todas nuestras generaciones, adicciones no resueltas, por eso el papá era alcohólico, el niño es drogadicto, el niño nace homosexual, por lo general los hijos de los padres alcohólicos nacen con tendencias homosexuales, odios familiares, maldiciones. ¿Por qué? Porque nuestra sangre lleva memorias y si no se corta en el espíritu, esas memorias se van a reactivar vez tras vez. La palabra del Padre dice que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de vuestros padres. Primera de Pedro 1, 18. Es decir, que heredamos de vuestros padres. Dice la Escritura, fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de vuestros padres. Ahora, ¿qué se puede transmitir a un niño desde el vientre? Aunque el bebé no haya tenido ninguna experiencia en sí mismo, su alma está totalmente expuesta a lo que se conoce espiritualmente como huellas energéticas. Esas huellas energéticas y cargas espirituales de sus padres, especialmente de la madre, que es la que está cargando al bebé, pueden ser transmitidas. Pactos o traumas generacionales que se pueden transmitir. Embarazos no deseados, familias abortivas, la mamá, el papá y todo el mundo aborta. Palabras de rechazo, madres que tienen miedo, que tienen temor, herencias de duelos no sanados, líneas de madres tristes, de divorcio, de abandono, ambientes familiares que son de violencia, de agresión, padres maltratadores, pactos, ya como dije, escasez, de ruina, maldiciones, idolatrías. Todas estas herencias afectan la identidad del niño o de la niña desde el vientre y moldean su forma de ver la vida, de recibir amor, de luchar por su propósito. Por eso la Torá promete una restauración generacional, porque también dice el libro de Éxodo en el capítulo 20, verso 6, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, en la Torá hay una promesa para que nosotros hagamos uso de ella. Ahora, hay pactos oscuros y traumas profundos en la herencia espiritual. El libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 10, dice que no se ha hallado en el medio de nosotros quien haga pasar a sus hijos o sus hijas por el fuego, ni quienes practiquen adivinación, hechicería y encantamiento. Este pasar a nuestros hijos por el fuego no solamente es en la época del pueblo de Israel, cuando fueron a Canaán, que se encontraron con el rito que le hacían a Moloch, que era el dios, ¿verdad? Esos dioses hoy en día han sido transformados a medida que las generaciones han avanzado. Ya hoy nosotros no vemos una hoguera donde están quemando a los niños vivos a Moloch, pero nosotros podemos también pasar a nuestros hijos por el fuego.
Por eso la Torá nos advierte que toda forma de hechicería, brujería, invocación espiritual, todo lo que es ajeno a lo que nuestro Padre ha creado, deja una marca espiritual y es lo mismo que pasar a nuestro hijo por el fuego. Entonces, esas marcas no solo afectan al individuo que las hizo, sino que pueden contaminar la sangre y el alma de las generaciones. Por eso tú y yo tenemos que tener mucho cuidado de lo que heredamos de nuestros padres y a su vez lo que le estamos heredando a nuestros hijos. Porque te repito que lo que no se redime se repite de ciclo en ciclo. Entonces, cuando la Torá nos advierte de que no pasemos a nuestros hijos e hijas por el fuego, no lo podemos tomar, yo me libro de eso porque no existe culto a Molot hoy en día. Porque Molot ha ido avanzando conforme las generaciones han ido avanzando y hoy el culto a Molot se extiende a muchas otras cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. El aborto es un culto a Molot. Esas marcas afectan a la persona que las hizo por cuanto cada quien morirá por su pecado, pero también deja una marca que continúa dejando una huella, no solamente a nivel sanguíneo, sino también en el alma. Los famosos pactos generacionales de los que la Torá habla, de que el padre visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación, incluye pactos de sangre no quebrados, alianzas con ídolos o espíritus familiares, cultos que hacías o que en algún momento tenías, hechicerías, abortos, brujerías, rituales, palabras que declaran no solamente durante el embarazo, sino antes o después, abusos sexuales, y todos estos pactos quedan sellados en el alma del linaje, porque esto es como una matriz. Así como nosotros estamos dentro del vientre de nuestra madre en una matriz, existe una matriz espiritual que contiene a todas las almas, que contiene a todos los seres humanos. Y cada familia, cada clan tiene una placenta espiritual en donde están todos. Entonces eso se llama linaje del alma. Y se afecta incluso desde el momento de la concepción. Dice la escritura de nuestro Padre, toda arma forjada contra ti no prosperará. ¿Por qué? Porque es necesario que para que esas armas no prosperen en contra nuestra, son armas espirituales. El apóstol Pablo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, existen armas espirituales contrarias a nosotros. Y con esas armas espirituales que Dios nos dio a nuestro favor, podemos derribar las que son espirituales contrarias a nosotros. No me gusta que ya gente entre a esta hora porque ya vamos terminando incluso la clase y pues la persona no comprende, ¿verdad? Pero vamos a ver. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Esto es bien importante. Así como existen armas espirituales a nuestro favor, libro de Isaías, capítulo 54, verso 17, que nos gusta mucho para hacer guerra, esa palabra, toda arma forjada contra ti no prosperará, pero tú pensabas que era alguien que se levantaba con un rifle a matarte espiritual o físicamente, pero no. Existen armas que nosotros creamos en nuestra contra a nivel espiritual, así como existen armas que el Padre nos ha dado a nivel positivo. Ay, no, entra la gente y es del hilo de lo que estoy haciendo. Ya está bendito. Recuerden que yo no tengo esto aquí como un paso a paso. Entonces, es necesario que nosotros rompamos esos pactos proféticamente. Se deberían hacer al momento del nacimiento. Se debería hacer a través de oraciones de sanaciones prenatales. Por eso debemos tener claridad de cuándo vamos a tener nuestros hijos para poder entender este trabajo que tenemos desde antes, si no nos toca después. Ahora, hay pactos y traumas que se heredan sin conciencia, pero no porque no sepamos, no vamos a tener que sanar, ¿verdad? Por ejemplo, hay pactos ancestrales que nosotros no teníamos ni idea, con espíritus, con el uso de amuletos, con rituales ocultos, y no teníamos ni idea ni que nuestros padres los habían tenido. Hay abusos sexuales, hay traumas en la línea materna o paterna y la gente guarda silencio o incluso hay vergüenza heredada. Todas las mujeres tienen miedo a estar desnudos delante de sus esposos y casi nadie habla de eso. Hay dolor, hay lutos que no se resolvieron, hay almas sin descanso. Es necesario que entiendas esto.
Por eso es que hay familias en las que no pueden tener hijos o abortan cada cierto tiempo. Hay niños dedicados a otras entidades sin el consentimiento de ellos. Hay maldiciones lanzadas. ¿Cuántas no nos lanzaron a nosotras? Ojalá no hubieras nacido. A nosotras nos lanzaban una muy común que nunca se me olvida. Ojalá tú hubieras muerto en el vientre. Eres una carga para mí. Energías de confusión y deshonra y culpa en la matriz. Esos son sin conciencia y que no se ven. Cuando una madre tiene confusión, siente culpa por haber quedado embarazada, cuando hubo violencia, cuando fue víctima de una violación, cuando había violencia dentro de un matrimonio, cuando había incesto, todo esto se hereda y nosotros no sabemos. ¿Y qué pasa con esto? Estos pactos atrapan el alma del niño en estructuras de sombra y se le va a hacer muy difícil percibir al Creador como un padre bueno. Una persona que no entiende que Dios es bueno, que no lo percibe como un Dios bueno, puede estar atrapado en una estructura de sombra. No lo va a entender si no lo sana, ¿verdad? Es importante que sanemos. Cada día que pasa sin sanar, el alma del niño va absorbiendo lo que hay en el entorno que es invisible. Por eso es urgente que proféticamente rompamos estos pactos antes del nacimiento o en su efecto, un acto de restitución posterior, que es lo que vamos a hacer. Se llama acto de restitución posterior, porque ya nació. ¿Cómo lo hacemos? Yeshua dijo, y conocerás la verdad y ella nos hará libre. Entonces, cuando entendemos esto, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a cambiar el curso de la vida. Ahora, la escritura dice que antes de que nos formásemos en el vientre, Él nos conoció y que nos había santificado desde antes. Ahora, en las enseñanzas de nuestro pueblo, que son muy afines con lo que yo considero, se sostiene que el alma del ser humano ya existe antes de llegar al vientre materno. ¿Y por qué yo lo creo? Porque para que el Padre me pueda conocer, me pueda santificar y me pueda dar un propósito de vida, en el caso del profeta, lo dio profeta a las naciones, quiere decir que esa alma del ser humano ya existía antes de que llegara al vientre de su madre. ¿Por qué? Porque el alma es parte de la luz de mi Padre, es la chispa divina de mi Padre y desciende porque Él mandó a que descendiera a cumplir una misión en la vida. Es decir, que cada alma que desciende, que está en el origen divino, tiene un propósito eterno. Cuando hablamos de la preexistencia de las almas en Jehová, hablamos de la preexistencia también de Yeshua en Jehová. Yeshua fue mencionado en el libro de Bereshit cuando ni siquiera había venido a la tierra. Porque en el pensamiento de Jehová ya estaba que Mashiach, que tú, que yo y que todos los seres humanos estuvieran. Por eso el alma existe antes de llegar al vientre materno, existe en la luz, en la gran matriz que tiene nuestro Padre. ¿Cómo es? No lo sabemos, pero estoy segura que es así porque la Torá sí lo enseña. Y viene con un propósito divino a este mundo. Por eso cuando tú estabas en las iglesias te decían, tú naciste con un gran propósito, tú naciste para esto, naciste para lo otro. En el nivel de profecía se puede entender, ¿verdad? ¿Qué pasa? En el vientre de la madre, dicen los sabios que el bebé conoce toda la Torá. Fue marcada en el corazón del bebé. Hay un ángel que se encarga de enseñarle al niño la totalidad del propósito divino y de los secretos de la existencia. Eso en otras doctrinas se conoce como preexistencia del alma. Puede llamarse como la revelación de la encarnación de la persona. El Talmud habla de que el alma es enseñada en secreto y en luz y que luego a esa luz se le coloca un velo. Y al momento del nacimiento se da un toque en la boca que médicamente se conoce como el filo subnasal y se le olvida todo temporalmente, se conoce como el beso del ángel. Es decir, que el aprendizaje en esta vida es en realidad un recordar de lo que ya estaba cuadrado en nuestra alma, porque se conoce que hicimos un contrato del alma. Por eso cuando la persona nace en un lugar, ya nace con un contrato, sabía que iba a llegar a ese lugar. El libro de Devarim dice, poned estas palabras mías en vuestros corazones y en vuestras almas. Es decir, que la Torá ya está dentro del alma. No es solamente una forma externa, porque ¿cómo vamos a cumplir con ese mandamiento? Y pongan estas palabras mías dentro de su corazón y de su alma. ¿Cómo?
Es un despertar interno. El conocimiento de la Torah llega de adentro hacia afuera. Es revelado. Por eso yo digo, el Shabbat es revelado, las fiestas son reveladas. Cada situación que tú vives con Dios es revelado. Por mucho que a ti te enseñen, tú no guardas Shabbat si no se te revela. Si no se te recuerda lo que ya estaba en tu alma. Eso se llama el despertar de la conciencia, el despertar interno. Ese conocimiento nunca se pierde. Se esconde como una semilla espiritual. Por eso cuando los niños muchas veces sienten nostalgias y están dormidos y de pequeños usted los ve que se ríen o lloran, usted dice, ahí está soñando. No. Tienen vivencias incluso proféticas desde muy temprana edad. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 20, verso 27, el espíritu del hombre es la lámpara de Jehová. Y si vamos más allá, dice de Yeshua, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora, ¿por qué se olvida? ¿Por qué se nos olvida la Torá? ¿Es acaso un castigo? No es un castigo, ¿verdad? Es un propósito. ¿Por qué? Porque cada alma debe recorrer el camino de volver a elegir. Eso es bien importante, el camino de volver a elegir. Por eso el libre albedrío solo existe cuando uno no recuerda esto. Pero algo en el alma te dice, es así. Ayer escuchábamos varios testimonios durante la celebración de Pesas de personas que decían, yo iba a muchas iglesias y servía y estaba ahí, pero yo sentía que algo hacía falta. El alma sabía que algo le hacía falta. Por eso dice el proverbio que la lámpara del alma es el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo. Entonces, ese sentido, ese olvido, es el que le da sentido a la vida. Permite que cada paso de fe, cada paso de bondad, cada búsqueda a mi Padre se convierta para nosotros en una conquista real y no solo en un recuerdo celestial, ¿verdad? Ahora, ¿por qué esto importa cuando yo estoy hablando del vínculo en el vientre? ¿Por qué? Porque la madre no solo está gestando un cuerpo, sino que está custodiando un alma que ya llega llena de luz. Por eso me gustó mucho esta foto, llena de luz esa alma. ¿Y qué pasa? Ese vínculo me debe a mí hacer entender que yo estoy gestando una vasija llena de luz que viene con un propósito divino. Y yo debo verlo de esa manera. Lo que la madre viva puede apagar o nutrir esa luz. Miren la importancia de lo que es una madre. Y Jehová se presenta incluso como una madre. Aunque tu madre te dejase, yo nunca me voy a dejar. Aunque una madre deja a su hijo y lo olvide, yo nunca me voy a olvidar de ustedes. Entonces, todo lo que son palabras, salmos, oraciones, pensamientos durante todo el embarazo, reconectan al niño con lo que el alma ya sabe. Por eso hay niños que cuando están en adoración o en alabanza, el bebé se mueve. Y ese conocimiento se convierte en una responsabilidad y una oportunidad para restaurar antes de nacer. Lo que se conoce como diseño, el retorno al diseño original. Dice Isaías 44:24, así dice Jehová tu Redentor, el que te formó desde el vientre. Yo soy Jehová que hago todo, que extiendo los cielos solo, que afirmo la tierra por mí mismo. Entonces, cuando nosotros reconocemos que la vida no comienza al nacer, sino que en los misterios del vientre, donde ya el Creador impuso un destino para cada alma llega a este mundo y lo hace con un sello de eternidad, con un susurro de Torah en el interior, con una conexión invisible con la historia de su linaje, con un cordón umbilical que no solo nutre el cuerpo, sino que transporta memorias, pactos, luces o sombras. Cuando yo sé esto, ¿qué me toca hacer? Tomar responsabilidad de eso. Decir, bueno, yo he sido redimida por la sangre de Mashiach y tengo autoridad para cortar todo lazo de dolor, romper toda cadena del pasado y activar la palabra de vida en mi generación. Por eso es que yo tengo que empezar a proclamar
que toda herencia que no venga de Jehová es cancelada sobre mis hijos. Yo debo proclamar que desde el vientre hasta el futuro la Torá será lámpara a nuestros pies, lumbrera su camino, que antes de que mis hijos llegasen al vientre y naciesen, Jehová le dijo, tú eres mío. Dice Isaías 43:1, antes de que naciese les dije, tú eres mío. ¿Por qué? Porque ese soplo de vida que fue entregado desde el vientre debe volver a conectarse, a encenderse con poder, con propósito, con profecía. Yo debo entender esto como madre. Debo comprender la responsabilidad que el Padre ha puesto en mis manos, porque no solamente vine a traer a una persona al mundo que empieza a reventarse contra la vida. No es así. Cuando yo entiendo que me toca como responsabilidad que el Padre me entregó, traer al mundo a 2 hijos en mi caso, que tienen un sello de eternidad, que en su alma está grabada la Torá, que hay una conexión que de manera inconsciente, involuntaria, ellos recibieron con la historia del hombre que yo decidí para casarme, con la familia que yo decidí que tuvieran. Cuando yo entiendo esto, yo tengo una responsabilidad. Y por eso nosotros en este día de mañana, creo que hasta aquí va, yo creo que en este día de mañana, no solamente las personas que sientan la obligación o los que están en el voto, yo tengo todas las plegarias y todo lo que nosotros vamos a hacer. Es necesario que nosotros hagamos esto de manera especial. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo todo esto que estamos hablando, caramba, inmediatamente voy a querer sanar. Ahora, hay armas de alto nivel espiritual que el Padre nos ha dado. A veces la gente tiene mucho temor de utilizar las armas de nuestra milicia porque no lo entienden. Un acto profético es toda acción que nosotros hacemos, declaramos en lo natural, porque necesitamos lo natural aquí en la tierra, que le da derecho legal al poder espiritual de impactar ese mundo espiritual. Es decir, que es un mensaje al mundo espiritual. Y a su vez esa acción que yo estoy haciendo trae un movimiento o un efecto en el mundo físico. Entonces, cuando yo entiendo esto, que yo hago algo en lo natural que trae limitaciones al reino de las tinieblas, yo entiendo. En el libro Segunda de Reyes 13, del 18 al 19 dice, y le volví a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios enojado contra él le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Eso es un acto profético. Moshe, Éxodo capítulo 14, que estamos en la época, estamos hablando, en el verso 26, Jehová le dijo a Moshe, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sus carros y sobre su caballería. El Padre pudo volver a que el mar todo se viniera sin que Moshe levantara las manos. Pero ¿qué dice el libro de Jeremías? Mira que te he puesto en este día sobre naciones y reinos, para que arranques y para que destruyas, para que arruines y para que derribes, para que edifiques y para que plantes. Es decir, que nosotros debemos, como hicieron esos grandes héroes de la Escritura, usar algunas veces elementos o cosas como simbología para hacer estos actos proféticos, los cuales van a producir grandes resultados, así como lo hicieron en ellos. Moshe usó una vara que tienes en tu mano y él le respondió una vara, le dio echarla en tierra y ella se convirtió en una serpiente. Jacob usó una piedra. Esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y todo lo que me diere, el diezmo te daré, en el momento que hizo el pacto. El profeta Elías usó un manto. Eliseo, Padre mío, tal, ¿qué pasó? Alzó luego el manto Elías que se había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto, Elías tuvo muchos eventos con el manto. Eliseo usó una rama y la sal, Segunda de Reyes 6, del 5 al 7. Es poderoso porque aconteció que mientras derribaban un árbol,
se le cayó la hacha al agua, ¿verdad? Y gritó, ay, Señor, era prestada. Imagínate qué problema. Pero ¿qué hizo el varón de Dios? ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar, ya la hacha se había hundido. Entonces cortó un palo y lo echó. ¿Y qué pasó? Flotó el hierro. Tendió su mano y lo tomaron. Las aguas que fueron sanadas con la sal. Segunda de Reyes 2:21, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y esas aguas que él había sanado, que él sanó, fueron producto de unas que saló otro profeta. Entonces, cuando Yeshua utilizó el barro, el pan, el vino, escupó en tierra, son hechos en el mundo físico que tienen una connotación en el mundo espiritual. Entonces, si los sabios, si los profetas, si Yeshua hicieron actos proféticos, nosotros también podemos hacerlo, porque él dijo que cosas mayores de las que él hizo nosotros podíamos hacer. Así que hay símbolos proféticos cuando yo te hablo de la sal, cuando yo te hablo de la sal, que es ese mineral que sacaban de todas esas rocas del Mar Muerto, se utilizaba como un arma de guerra. ¿Por qué? Porque con ella se secan pactos de los hechiceros, el poder de los espíritus territoriales, hacían estéril el campo de los enemigos. En Josué, capítulo 9, verso 45, y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y la sembró de sal. ¿Qué crees tú que es eso? Se puede sanar el territorio de las consecuencias del pecado. Eliseo lo hizo. Segunda de Reyes 2, del 19 al 22 dice, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar de donde está colocada esta ciudad bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces, ¿qué dijo el varón de Dios? Traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Entonces, habían sacrificios en el altar de Dios que necesitaban la sal. Levítico capítulo, todo el libro de Levítico habla de sazonar con sal toda ofrenda que presentemos delante de Jehová. Así que es importante que nosotros entendamos que estas cosas no las sacamos de cualquier manera, de cualquier lugar. Te estoy dando este preámbulo que ya lo conocen las mujeres que estudian conmigo, porque es importante. Se utiliza muchísimos símbolos. Ahora, nosotros necesitamos romper maldiciones y liberar a las personas. Yeshua lo hizo. El libro de Ezequiel, capítulo 16, verso 4, dice, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en faja. Si la persona nació y el profeta le está hablando, es porque el ombligo fue cortado. Pero aquí dice que el día que naciste no se cortó tu ombligo, no se cortó científicamente hablando, porque si está vivo tiene que cortarse. Él está hablando del pacto, del acto profético que se hacía cuando nació un niño. Se cortaba el ombligo de acuerdo a lo que te acabo de enseñar, se lavaba con aguas de manantial para limpiarlo y se salaba el ombligo con sal y se envolvía en fajas. Eso es importante, se rompen maldiciones. ¿Por qué? Porque la sal representa el fuego, hablando de purificación, de destrucción de enemigos, de protección divina. Todo eso lo necesitamos. Y muchas cosas más, pero más adelante vamos a hablar un poquito más de eso. Vamos a hablar del vino. ¿Por qué? Porque el vino es esa bebida común en la antigüedad, sobre todo en el Medio Oriente, que se utilizaba de la uva fermentada, como dice la escritura, vino que alegra el corazón del hombre. Pero el vino es una arma de guerra muy poderosa. ¿Por qué? Porque con él no solamente nosotros pedimos perdón por el territorio,
no solamente declaramos la sangre de Mashiach, como él mismo dijo que era un símbolo de su sangre, que viene quitando los pecados de iniquidad, deja el lugar libre y está listo para la cosecha de almas. El vino es el símbolo de la sangre del cordero que fue derramado. Y Yeshua dijo en Marcos, capítulo 14, versículo 23, y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Entonces el vino es un símbolo de prosperidad, el vino es un símbolo de alegría, es un símbolo de visión, es un símbolo del derramamiento de sangre. Por eso los sacrificios en el Tanakh se les derramaba un hin de vino. Así que es muy importante. El aceite es otro símbolo poderoso. Era una ofrenda en los tiempos bíblicos. Era un arma de guerra que sirve para consagrar, para santificar cualquier territorio. Para nosotros que queremos presentar delante del Padre, presentamos y ungimos a la persona con aceite. ¿Y esto qué hace? Delimita al enemigo que ya no puede tocar lo que se santificó ante Dios. El aceite no se le puede echar a los ídolos. ¿Por qué? Porque el aceite es un símbolo de consagración al Padre, de unción del Espíritu Divino. Por eso fue que Samuel ungió a David, derramaba como derramó sobre la cabeza de Aarón, Moshe, el aceite y lo ungió para santificarlo. Simboliza alegría, prosperidad, sanidad, abundancia. Y hay muchos que nosotros utilizamos. Entonces, cuando hacemos este tipo de actos proféticos, yo debo entender con la mente clara qué es lo que yo estoy haciendo, porque la escritura me muestra a mí esto. Entonces, importante que veas la clase. Quiero que si tienes preguntas, la puedas hacer en este mismo momento para que cuando vayas al documento, aquellas personas que están haciendo el voto, cuando vayas al documento para el acto profético de mañana, sepas qué es lo que vas a hacer. Y no sé si alguna de ustedes tenga alguna pregunta acerca de la clase, porque de lo que vamos a hacer mañana no va a quedar aquí ninguna pregunta. Si hay preguntas de la clase, por favor levante su mano para yo dejarlas aquí, que quede en el video, que sea de bendición para las personas que lo vayan a ver. Y luego nosotros vamos a en privado, vamos a resolver nuestras inquietudes respecto de la tarea que tenemos para mañana, que es el acto profético del corte del cordón umbilical. Por eso te hablé por dónde de lo que vamos a necesitar. Eso está en el libro, en el formato que tenemos. Y de aquí vamos solamente a hablar de las preguntas que hayan acá. Adelante, Flor. Shalom a todos. Tengo mi pregunta es en relación a cuando mencionó lo aproximado del largo del cordón umbilical y cuando dijo que por eso en ocasiones se le enrollaba en el cuello al bebé. ¿Eso tiene alguna razón o porque eso o es algo que debido a lo largo que es? Cuando el cordón se enrolla en el cuello de un niño, eso tiene muchísima connotación espiritual y sucede por muchas cosas. Hay que canalizar la situación. El cordón tiene de 50 a 60 centímetros y el niño tiene que estar moviéndose mucho para que se enrede. ¿Qué pasa cuando la mamá tiene turbulencia en el embarazo? Una mamá que ha llorado mucho, que tiene una dificultad, que hay gritos, que hay peleas, que hay conmoción, que hay situaciones, el niño puede estar moviéndose dentro del vientre y puede nacer con esos cordones. Imagínense en la época de Rivka, que ninguno de sus dos hijos nació con el cordón enrollado y a pesar de que luchaban entre sí, porque eso no quiere decir que a pesar de que el embarazo de ella era un embarazo complicado por causa de lo que ocurría en su vientre, ella tenía paz y tenía tranquilidad y el cordón no se le enrolló. Pero eso se puede
De muchas formas se puede estudiar esto a nivel espiritual, pero hay que canalizar la situación. Pero siempre que un niño nazca con el cordón enrollado, lo mejor que hay que hacer es que cuando tú te des cuenta a través de una ecografía o algo que el cordón está enrollado, empezar a tener tiempos de vibración de paz, empezar a recitar el Shema Israel, plegarias y hablarle al niño para que vaya tomando él mismo nuevamente el ciclo y pueda desenrollarse. Pero si no, toca sacar al niño. Adelante. Adelante. Una pregunta, no sé si escuché bien. Cuando hablaste de las personas que abortan, escuché que quedaba como una herida en el alma. Me imagino que es de la madre. Pero si uno sana eso, aún así queda esa herida en el alma de esa madre. Los abortos anteriores o todo lo que se llama muerte perinatal deja un trauma no cerrado que está afectando el alma de los otros hijos que vienen, porque hay un útero con duelo. Por supuesto que la madre tiene que sanar, pero ¿será que la madre sanó a su generación? Porque esto afecta la identidad del niño. Y eso Pero es... yo pregunto, por decir, si el aborto sucedió después del nacimiento de los hijos, después de eso no se tuvo más hijos, igualmente acontece con los que ya están nacidos. No, para nada. Esas son huellas energéticas que están dentro del vientre. Estamos hablando de todo lo que se transmite al niño o a los niños en el vientre. Si ya la mamá tuvo sus hijos, tendrá que sanar con ellos lo que tenga que sanar con ellos, pero de ahí en adelante no marcó ni dejó huella en ningún otro hijo por cuanto no hay más hijos. Que el proceso de sanidad de la mujer es totalmente diferente al proceso de sanidad de cada hijo. Hay hijos que no tienen que sanar lo mismo que otros. En lo que son traumas, si son traumas generacionales, tienen que sanarlo. Tienen que canalizar que pudieron heredar nuestros hijos de generaciones. Pero si se formó desde ese embarazo, cada hijo va a tener que sanar algo diferente, porque un embarazo pudo ser no deseado y pudo tener palabras de poco valor, pero resulta que el otro embarazo pudo ser muy deseado. La madre pudo tener temores en un embarazo o pudo tener un embarazo de alto riesgo y transmitir todo ese miedo a perder el bebé a ese embarazo, pero el otro pudo ser muy tranquilo. Fue el caso en mi caso fue así. Con Juan José había mucho temor de perderlo, pero el de Isabela fue un embarazo muy, muy tranquilo. Entonces, hay un ambiente familiar agresivo, a veces hay una crisis en un embarazo y en el otro no. Por eso cada uno de nosotros debemos recibir esto. Ahora, en los actos proféticos del cordón, si yo tengo 12 hijos, no voy a cortar. Debería yo hacer uno por cada hijo, pero el que nosotros vamos a hacer es uno general. Para cortar es un acto profético, para cortar todo lo que pudimos haber transmitido o le pudimos haber heredado a nuestros hijos. Por eso la tarea es que usted escoja una hoja y empiece a escribir todas aquellas cosas que usted crea y que usted sienta y que el Padre le revele que debe cortar. Habrán cosas muy fáciles de descubrir, otras que en el medio del proceso el Padre va a ir mostrando. Lo importante es que usted rompa ese vínculo, sobre todo de todos los temas de herencia espiritual de generaciones pasadas. Otra pregunta. Ok, no hay más preguntas. Comentarios acerca de la clase. Comentarios que puedan ayudar a los demás. Percepción de la clase, cómo te pareció, qué aprendiste, en fin. Todo excelente, Avi. Me pareció toda nutritiva para mí, para mi condición, para mi generación, para mis hijos, para mis nietos. Y la verdad es que es muy interesante, interesantísima, nutritiva. Amén. Eva, ¿tienes un mensaje? Sí, le voy a hacer una pregunta. Mi primer embarazo yo lo perdí. Después nació Darling. Y así, entonces, ¿cómo yo lo puedo hacer? Eso lo vamos a tener en la tarea que vamos a hacer nosotras. Nosotras vamos a hacer un
un acto profético y con cada persona va a ser diferente. Como nosotras mañana tenemos nuestra primera plegaria de 5 de la mañana, recuerden que durante los días de panes sin levadura vamos a estar orando a las 5 de la mañana, hoy no porque es Shabbat y se sobreentiende que en Shabbat no hacemos eso, hay algunas cosas que sí, otras que no, esta no, es un Shabbat alto. A partir de mañana, usted va a tener todo el día para hacer su acto profético, si usted lo quiere hacer, porque no es obligatorio, ¿verdad? Entonces, en la mañana, a las 5 de la mañana, cuando nosotros estemos haciendo nuestra plegaria, ahí yo voy a explicar. Lo que usted debe tener es lo que usted ya escribió, perdón, ya tiene en el listado que ya a usted se le pasó. Su tijera, su cordón de 50 centímetros, no importa el color. Usted va a tener la sal, el vino, el platico y los fósforos de madera. Ya usted sabe que eso siempre es lo que nosotros utilizamos aquí, por eso hablé de esos símbolos. Si hay alguna persona que no está haciendo el voto y lo quiere hacer, esa persona debe escribirme al privado para nosotros darle la indicación de cómo lo va a hacer. Así que así lo vamos a manejar. Como no hay más preguntas acerca de la clase, voy a cerrar aquí la grabación para que el video no quede tan largo. ¿Les parece? ¿O hay alguna pregunta más que ustedes crean que pueda ser de bendición y de luz para un hermano? Ok.